El día de hoy hablaremos de un tema muy delicado y de los más importantes de México, como lo es el narcotráfico. Desde hace años, el narcotráfico es un problema en el país y una controversia que viene con muchos problemas para el gobierno y la sociedad. Desde sexenios anteriores, el narcotráfico es algo que no ha podido controlar el gobierno. Jorge Chap, del Repositorio Educativo, nos mencionó que la declaración de la guerra contra el narcotráfico fue a finales del 2006, el comienzo de una estrategia estatal de militarización y combate frontal al narcotráfico, que nos ha dejado en el país más de 251 muertos. INEGI en el 2017, 329,000 personas desplazadas y 40,000 personas desaparecidas. Más allá de las cifras, este contexto de violencia ha trastocado diversas esferas del ámbito social del país, como es el caso de la educación. Como evidencia de ello, algunas ONG han presentado informes enfocados a visibilizar los ataques a la educación en México. Hasta el 2012 se mencionaba que más de 75 escuelas habían sido amenazadas y alrededor de 50 estudiantes y funcionarios de la educación asesinados o secuestrados. Asimismo, algunos estudios han dado cuenta de algunos efectos colaterales de una exposición constante a la violencia en México. En ellos se señala que la violencia afecta el rendimiento escolar, las interacciones sociales de los estudiantes en los espacios públicos, la declaración de la guerra contra el narcotráfico en México y la continuidad de esta estrategia a lo largo de 12 años ha dejado a México sumido en una gran crisis de violencia nunca antes vista en la historia moderna del país. Los discursos y las estrategias políticas nos permiten tener nociones de cómo se ha conceptualizado y abordado la problemática en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. En diciembre del 2006, pocos días después de haber tomado el cargo como presidente de la República, Stephen argumenta que Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra contra el narcotráfico en México mediante el operativo Conjunto Michoacán. Esta estrategia consistió en desplegar a más de 7,000 miembros de fuerzas federales, entre militares, marinos y policías, a Michoacán, uno de los estados en el occidente del país. El estatus en el narcotráfico, según Andrés Quirós, investigó que mucha corrupción en el país, asimismo el estado de Sinaloa y en particularidad la ciudad de Culiacán. Esta es señalada por tener una alta influencia del narcotráfico en la cultura de sus ciudadanos. Los orígenes y las causas del narcotráfico en Sinaloa son diversas. Esto es visto como una forma de vida inicialmente en las comunicaciones serranas que ha permeado en las ciudades. Por otro lado, Mendieta y Lizárraga expresan que en los corridos es posible identificar escenarios de marginación y exclusión en el que se da la producción y reproducción de las juventudes que crecen en el seno del narco, principalmente en pequeñas comunidades rurales serranas alejadas de las principales ciudades. El narcotráfico es la ignorancia y misericordia de las desigualdades estructurales, en forma de marginación, pobreza y exclusión, movilidad y reconocimiento social. Provenientes de Colombia y México principalmente, las llamadas narcoseries o narconovelas se han metido a través de internet o televisión de paga en la vida de los jóvenes sinaloenses y otras regiones marcadas ya en la vida real por el narcotráfico. Según Vázquez, desde hace más de 10 años en Latinoamérica se emiten series o telenovelas cuyo contenido ha sido objeto de cuestionamiento por parte de periodistas, académicos y políticos. Por otra parte, muchos jóvenes mexicanos y de otros pueblos de Latinoamérica tienen el gusto por escuchar narcocorridos, siendo este un género musical independientemente del corrido mexicano, que posee características de este, pero se enfoca en cómo se nombra. Indica el narrar sucesos que tienen que ver con el narcotráfico. Piezas musicales que se enaltecen al hombre o a la mujer, que mata o muere a balazos, que acumula riqueza y posicionamiento social, utilizando el narcotráfico como forma de ganarse la vida. Se puede observar una configuración geopolítica donde América Latina se presenta como la región primaria de producción de estupefacciones, particularmente Colombia y México.
por lo cual se determina que el tráfico de drogas se representa como un campo de lucha por el poder en el que participan de manera inseparable e indistinguible los traficantes y las instituciones político-gubernamentales. Subrayó que en este entorno el poder se define en términos de posesión y capacidad de sometimiento. De ahí que la define en términos de posesión y capacidad de sometimiento. Presencia de la mujer, aún como líder, se desarrolla a partir de esquemas de dominación masculinos. Posteriormente, Becerra Romero comentó que a través de la práctica se dio cuenta que la importancia que tiene realizar investigaciones a profundidad y con sustentos teóricos apropiados, sobre todo para comprender la dimensión cultural que tiene el narcotráfico. Nos damos cuenta de las consecuencias que este produce en la inseguridad social, sobre todo por la exposición pública y en redes digitales de la violencia que conlleva. Pero poco reflexionamos en elementos culturales vinculados al narcotráfico, acentuó. Ramírez Sánchez dice que las series y los narcocorridos expresan cómo es una vida de lujos y al mismo tiempo cómo se ve la traición. Se dice que los narcocorridos y los que los interpretan son del género del regional mexicano, ya que desde hace 12 años se considera o son conocidos como narcocorridos o corridos alterados. Incluso podría ser uno de los géneros más escuchados, aparte del reggaetón. Al mismo tiempo que las series y novelas dejan y manejan un papel importante a la sociedad en donde son elaboradas escenarios. El consumo de drogas ilícitas. Está comprobado por Manuel Valenzuela Arce que el alto consumo de drogas genera la alta producción de las mismas. Este fenómeno no es exclusivo solo de la marihuana, también la cocaína, heroína y anfetaminas. Son drogas que constantemente se están produciendo por el efecto del consumo exorbitante que realizan las personas, que incluyen a todas las edades, grupos sociales, áreas rurales y pequeñas y grandes ciudades. Mientras que Cisneros José Luis dice que la siembra, cultivo y cosecha de narcóticos merece especial atención, dado que es esencialmente la materia prima de la producción de drogas en el mundo. Por tales razones, es necesario comprender el origen y naturaleza de dos de ellas, a las cuales debe ponerse mayor énfasis en su control y erradicación. Por ejemplo, la siembra, cultivo y cosecha de la planta, por lo que es la marihuana en México, y el arbusto de la coca en los países ubicados en la cordillera de los Andes, Colombia, Perú, Bolivia. Con el tiempo, el origen natural de su cultivo y uso fue transformado dramáticamente debido al descubrimiento mezquino en la conquista española de las virtudes energéticas que poseían la planta y el arbusto. A partir de entonces, los indígenas, quienes eran explotados a trabajar en las minas, lo hacían con alto rendimiento. De igual forma, los actuales programas sociales encaminados al desarrollo rural, que se estimula y fomente más a la cultura de las comunidades indígenas y agrarias de mayor pobreza y marginación. Nuestros indígenas y campesinos ya no incurran más en la siembra, cultivo y cosecha de enervantes, muchas veces utilizados por las mentes perversas de quienes sí pudieron tener acceso a la educación y cultura en las grandes ciudades. No debe admitirse que México sea absorbido por una economía sustentada en la delincuencia, como ya ha ocurrido desafortunadamente en otros países de América Latina. La organización del narcotráfico. Representa la principal economía criminal y el motor financiero de la criminalidad organizada en América Latina. Requiere dos tipos de redes para su funcionamiento. Estas son las encargadas de la producción, la distribución y la comercialización de las drogas, así como del lavado del dinero y la reinversión de las ganancias. Y B, que son las responsables de la apropiación y defensa de territorios, puntos y rutas estratégicas, así como de la seguridad de los miembros de la coerción, para transgredir la ley y realizar acciones para su beneficio, que es la extorsión y actos terroristas. En redes internas se mantienen principalmente por vínculos de confianza, en especial a través del parentesco y la amistad con los miembros de la mayor jerarquía. Pero con estos son escasos, la corrupción permite que las organizaciones se inserten en los sistemas financieros, en las empresas privadas o en la administración pública.
y las fuerzas de seguridad y de procuración de justicia. Sin embargo, también disponen del uso ilegítimo de la violencia para intimidar a la ciudadanía, a grupos rivales o las instituciones, así como para castigar a sus integrantes. Mientras que Pérez Lara mencionó la articulación y el mantenimiento de las redes del narcotráfico que requieren de una división de funciones entre los miembros de las organizaciones. Las que operan en Tamaulipas cuentan con redes de informantes que incluyen a civiles y a miembros de las fuerzas de seguridad, quienes también brindan protección a traficantes al menudeo. Poseen una estructura interna que incluye los factores siguientes, como los halcones o vigilantes de las zonas de distribución, o adolescentes que alertan sobre la presencia de autoridades o sospechosos. Para concluir, Jorge Chabat mencionó que el narcotráfico es una problemática en el país, por lo tanto las organizaciones atraen muchos factores a la sociedad, mientras que la Universidad Metropolitana, que también hay un nivel de narcocorridos, tiene un papel importante en las plataformas digitales. Declara que muchos jóvenes este género de música es escuchado. La Universidad Autónoma de México, UNAM, mencionó que el narcotráfico tiene un estatus muy alto y una gran rivalidad, y que es una vida de lujo en donde los criminales gastan el dinero en lo más caro y en personal, para que su cartel siga floreciendo. Violento describió que el narcotráfico se podría considerar como cultura, ya que investigó y se dirigió a diferentes partes en donde México era señalado con drogas y criminales. Para finalizar, José Manuel Valenzuela, su testimonio fue que el cultivo de la marihuana es en zonas rurales más pobres y que son despojados de sus viviendas, y en donde amenazan a esa gente de cultivarles, y que los jóvenes son clave importante para el narcotráfico y una pieza importante para este negocio ilícita. Esto fue todo por el podcast de hoy. La verdad, quedamos muy sorprendidos con estos sucesos que se mencionaron.